Entonces decíamos que si yo tengo una parábola, que el A es positivo, o sea que es cóncava hacia arriba, y me están diciendo que en un punto la recta tangente es paralela al eje X, ¿sí? Es paralela al eje X, quiere decir que es una recta horizontal, ¿sí? Si es una recta horizontal que toca la parábola en un solo punto, este punto no es cualquier punto, es el vértice de la parábola. Entonces, para averiguar en qué punto se produce la tangencia, tengo que encontrar las coordenadas del vértice de la parábola, ¿sí? Y habíamos dicho que se hacían las cuentas como menos b, menos 3, sobre 2 por a, sobre 2 por 2. Menos por menos 3 más, cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos es el x, ¿sí? El x sub 0. Este es 3 cuartos. Bueno, y ahora para averiguar quién es el f de x sub 0, reemplazo acá por 3 cuartos, acá por 3 cuartos, hago las cuentas y calculo quién es el correspondiente a 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, los ejercicios de recta tangente pueden ser de dos tipos. Uno puede ser que me den la función y el punto donde yo quiero calcular la recta tangente y me pidan que encuentre la recta tangente a la función en ese punto y que grafique a la función y a la recta tangente en un mismo gráfico. Y el otro tipo de ejercicios que se puede dar es que me den la función y que me den información acerca de la recta tangente. ¿Sí? Que me den la función y que me den información acerca de la recta tangente. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 8, vamos a borrar todo. En el ejercicio 8, que me dan la función x cubo más 2x cuadrado menos 4x más 5, y me están preguntando dónde tiene recta tangente horizontal. Ah, no sé ni qué hacer. No sé ni qué hacer. Voy a buscar GeoGebra mientras, porque como no sé qué hacer, voy a meter esta función a ver qué pinta tiene. ¿Sí? Y se abre GeoGebra, les comparto la pantalla. Hoy anda todo medio lerdo. A ver. ¿Dónde está GeoGebra? Acá. Bueno, vamos a ingresar la función entonces. F de X o Y, es lo mismo. X al cubo más 2x cuadrado menos 4x más 5. Ustedes ven la pantallita de GeoGebra, ¿no? ¿Lo ven? Sí, sí, la vemos. Bárbaro. Bueno, la función entonces que me dieron es esta, que está acá, en verde, ¿sí? Y me pregunta el ejercicio, ¿dónde tiene recta tangente horizontal? ¿Sí? La recta tangente horizontal es la que es paralela al eje X. Entonces yo me pongo a mirar en toda la función en qué puntos voy a tocar, o la recta tangente va a tocar en un solo punto, en un determinado intervalito a la función. Si yo vengo por acá, fíjense que la voy a cruzar a la función. Si yo me paro en este punto, la tangente va a ser así. Si yo me paro en este punto, a ver si puedo escribir arriba de GeoGebra. Acá. Si yo me paro en este punto, la tangente va a ser así. Si yo me paro en este punto, la tangente va a ser así. Si yo me paro en este punto, acá la tangente va a ser horizontal. ¿Sí? Entonces tendré que ver quién es este puntito. ¿A qué valor de X le corresponde este punto? Y con qué valor de Y se relaciona. Encima moví un poco la pantalla, así que se me corrió. Sigo buscando, ¿dónde más la tangente puede llegar a ser horizontal? Acá. ¿No? Si yo trazo una recta que toque en un solo punto ahí, va a ser horizontal. Pareciera que es menos 2 de la X,
y 13 de la y. Bueno, esto lo podemos sacar a ojo porque usamos el GeoGebra para ver cómo era la gráfica de la función. Ahora, si yo no tengo el GeoGebra, porque en el parcial no voy a poder usar el GeoGebra, y me preguntan, si me dan esta función polinómica de grado 3, y yo no me animo a dibujarla, ¿y para qué valores tiene recta tangente horizontal? ¿Qué tendré que hacer para que la función, que no sé cómo es, porque no la voy a dibujar, porque no tengo GeoGebra, tiene que tener recta tangente horizontal? ¿Qué me están pidiendo que haga para que la recta tangente sea horizontal? ¿Qué me están pidiendo que haga? La recta tangente, ¿con quién está asociada la recta tangente? Máximos y mínimos relativos, ¿puede ser? Ay, todavía no vimos nada de eso. ¿La recta tangente a quién está asociada? ¿Con quién? Automáticamente, si me dan f de x y me dicen recta tangente, ¿en qué pienso? Derivada. Bueno, sí. Derivada, claro. Si a mí me dan una función y me están hablando de recta tangente, ya estoy pensando en la derivada, ¿sí? Y si me dice que la recta tangente es horizontal, horizontal, ¿qué significa? Horizontal. Que la pendiente de la recta, ¿cuánto vale? En la horizontal. ¿Tiene inclinación la horizontal? No, ¿Qué pendiente tiene? 0. Va, las raíces. Cero. Cero. Pendiente cero. La recta tangente horizontal no tiene inclinación. La pendiente es cero. ¿Sí? Entonces, por más que yo no conozca el gráfico de la función, si a mí me están pidiendo una recta horizontal, me están diciendo que derive y que la derivada me dé cero. ¿Por qué me tiene que dar cero? Porque me dice que la recta tangente tiene que ser horizontal. Y si la recta tangente es horizontal, me están diciendo que la derivada en algún punto tiene pendiente cero. ¿Sí? Esto es decir, la derivada en algún punto tiene pendiente cero. Entonces, bueno, veamos en qué puntos tiene pendiente cero la derivada. Empecemos calculando la derivada de la función del ejercicio 8, que es bastante simple. 1, 2, 3, son 4 funciones que se están sumando y restando, así que derivo cada una de las 4 por separado. La derivada de x cubo, ¿qué me va a dar? 3x cuadrado. 3x al cuadrado. Bien, ahora voy a la otra. 2 es constante, lo dejo como está. ¿Sí? Y derivo x cuadrado. ¿Cómo se deriva x cuadrado? 2 por 2, x. 2 por x a la 1. Bien. Y ahora voy a la tercera. Menos 4x. Dejo el menos 4 como está y derivo la x. La derivada de x, 1. 1. Y ahora voy a la última. La derivada de 5 de una constante, 0. 0. Bueno, lo paso en limpio. Así que me quedó. La función derivada es 3x cuadrado. 2 por 2, más 4x, menos 4 por 1, menos 4. Esta es la función derivada. Ahora, yo quiero saber para qué valores de x esta función derivada me devuelve tangente horizontal. Es decir, esta función derivada tiene pendiente 0. O sea que, ¿qué me están pidiendo que haga? Que resuelva esta ecuación cuadrática. Y yo ya sé Profe, resolver. Sí, perdón, no se está viendo la pantalla, la cuenta. ¿no? No, yo no, no sé los otros chicos. ¿El resto? No, yo tampoco. Ay, yo estaba escribiendo, dale escribir, sola estaba escribiendo. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí, Sí. profe. Ahí está. Bueno, ahí vamos de vuelta. Estuve 10 minutos hablando sola como loco malo.
Vamos de vuelta. Me dan la función recta tangente. Automáticamente asocio la frase o las palabras recta tangente con la derivada de la función. ¿Sí? Acuérdense que la derivada de la función me devuelve la pendiente de la recta tangente. En un punto, ¿no? Acá no me dice en qué punto. Yo tengo que averiguar en qué puntos tengo recta tangente horizontal. Si la recta tangente es horizontal, me están diciendo que la recta tangente no tiene pendiente, es paralela al eje X. Si es paralela al eje X, tiene pendiente 0. Si tiene pendiente 0, me están diciendo, la derivada en algún punto tiene que ser 0, para que la recta tangente sea horizontal. Entonces, derivamos en la función f, como la suma de 4 funciones. La derivada de x cubo es 3x al cuadrado. La derivada de 2x cuadrado dejé constante el 2 y derivé x cuadrado, que es 2x a la 1. La derivada de menos 4x dejé constante el 4 y derivé la x que me dio 1, y la derivada de 5 es 0. Acomodé las cuentitas y me quedó 3x cuadrado más 4x menos 4, que es la función derivada, y yo quiero averiguar para qué valores de x esta función derivada tiene pendiente 0, entonces igualo la derivada a 0. ¿Sí? Igualo la derivada a 0. Igualar la derivada a 0 es resolver esta ecuación cuadrática, ¿no? Ya sabemos cómo se resuelve esta ecuación cuadrática. X sub 1 y sub 2 es el opuesto de b, menos 4, más menos, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, 16, menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2 por a. Entonces esto me da menos 4 más menos. Acá tengo 4 por 3, 12. 12 por menos 4 es menos 48. Menos por menos más, 48 más 16 es 64. Lo de acá adentro. Y la raíz de 64 es 8, ¿no? Y 2 por 3, 6. Entonces, en un punto donde la pendiente de la recta tangente va a ser 0, va a ser 8, menos 4, menos 8, menos 12. Menos 12 dividido 6, menos 2. Y el otro punto donde la pendiente de la recta tangente va a ser 0 es menos 4 más 8, menos 4 más 8 es 4. Dividido 6, 4 sextos, o simplificados, 2 tercios. ¿Sí? Entonces, para estos dos valores de x, para el menos 2 y para el 2 tercios, yo voy a tener una derivada que vale 0. ¿Qué significa esto? Que en x igual a menos 2 y en x igual a 2 tercios, la derivada en esos puntos vale 0, es decir que la recta tangente tiene pendiente 0. Es decir que la recta tangente es horizontal. ¿Sí? En esos dos valores. A ver, yo voy a volver a GeoGebra a ver si lo podemos ver. No puedo cambiar acá. Ahí cambio un cachito la escala. A ver. Les comparto para que vean el GeoGebra y lo chequeemos. Vamos a dejar de compartir acá. Esto es un lío, chicos. Ahora comparto GeoGebra, acá. Entonces, esta era la función. ¿Sí? Fíjense, una recta tangente horizontal se da acá arriba. Habíamos dicho, ¿no? Si buscamos el valor de x que le corresponde a la tangente horizontal, es menos 2. Es menos 2. ¿Lo ven? Y en el otro valor donde la tangente horizontal es acá. Fíjense que este numerito es un número entre 0 y 1. Es el 2 tercios que encontramos en la ecuación. ¿Sí? Es más, creo que si venimos acá, no, acá no. En alguno de estos, no me acuerdo en cuál. No dije nada. Bueno, podríamos haber encontrado. Bueno, entonces,
En 2/3 tengo tangente horizontal, en -2 tengo tangente horizontal, ¿sí? Si no conocemos la gráfica de la función, para esa función polinómica de grado 3, no importa, porque yo sé que para encontrar la ecuación de la recta tangente, necesito encontrar la pendiente, y para encontrar la pendiente tengo que derivar la función, ¿sí? Ahora, si yo encuentro la función derivada y necesito el valor numérico que me devuelva la pendiente, reemplazo la x por algún punto. Pero como acá me dicen que la recta tangente es horizontal, por lo tanto tiene pendiente 0, igualo la función derivada a 0. Y encuentro para qué valores tengo recta tangente horizontal. Este es el otro tipo de problemas que puede venir con recta tangente. O me dan la función y me dan el punto y me preguntan cuál es la recta tangente y que la encuentre y dibuje las dos funciones, o al revés, me dan la función y me dan información sobre la recta tangente, entonces ahí tengo que vincular la derivada de la función con la información de la recta tangente. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren el ejercicio 9. ¿Qué pasa con el ejercicio 9? Me dan la función y me dan información sobre la recta tangente. Bueno, ¿cómo pienso 9? No tengo que dibujar la función ni la recta tangente. Acuérdense que hay dos tipos. Me dan la función y el punto, ¿sí? Si me dan la función y me dan el punto, lo que tengo que hacer es buscar el compañero del punto. ¿Para qué? Porque cuando yo derivo la función en el punto, encuentro la pendiente de la recta tangente. Entonces, con esto tengo la pendiente de la recta tangente, y tengo el punto, con esto armo la ecuación, ¿sí? De la recta. Entonces, me dan la función y me dan el punto. Armo la recta tangente. Acá me dan la función y me dan información de la recta tangente. Me dan información de la recta tangente. Entonces tengo que vincular a la función con esta información. Ahora, la información de la recta tangente está vinculada a la derivada de la función. Entonces tengo que ver cómo vinculo a la función con esta información de la recta tangente. Díganme ustedes, ¿cómo resuelvo el problema 9? Miren si me lo toman justo en el parcial, el 9. ¿Cómo lo hacemos? Derivo y después igualo a 4. Exacto, porque la pendiente de la recta tangente es 4. Entonces me está diciendo que la derivada de la función en algún punto vale 4. ¿Sí? Ahora, para derivar esto tengo que desarrollar este cuadrado, porque no sé cómo se deriva esto todavía. Entonces desarrollo el cuadrado. Cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Acuérdense que si no se acuerdan la fórmula, distribuyen x menos 2 por x menos 2 y llegan a lo mismo. Ahora, derivamos esto. ¿Cómo se deriva? Y la derivada de x cuadrado, 2x, menos 4 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de 4, que es 0. Ya tengo información acerca de la derivada. Bueno, esta derivada tiene que ver con la pendiente de la recta tangente. Pero necesito un punto para saber en qué punto es tangente la recta. Bueno, pero acá me dicen que esta pendiente es 4, entonces igualo la derivada a 4, y averiguo el punto yo. Tengo 2x menos 4 igual a 4, y despejo x. 12x igual, paso el 4 sumando, 4 más 4 es 8,
paso el 2 dividiendo, 8 dividido 4, 8 dividido 2, ¿es 4? Entonces, ¿en qué punto de la función la pendiente de la recta tangente es 4? Bueno, cuando x vale 4, la recta tangente tiene pendiente 4. Bueno, ¿y quién es el compañero de x igual a 4? F de 4. Pongo 4 acá. 4 menos 2, 2 al cuadrado 4. Entonces, la recta tangente tiene pendiente 4, en el punto 4 de x, 4 de y, justo. Todo 4 daba. La recta tangente tiene pendiente 4 en el punto 4 de x, 4 de y. ¿Cómo sabemos eso? Porque como teníamos información de la pendiente de la recta tangente, ¿qué hicimos? Derivamos la función y le pedimos a esa función derivada que asuma el valor de la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? ¿Está más o menos la idea de esto? Hay que sentarse a practicar, porque las funciones son todas distintas, tengo que encontrar cuánto vale el punto, tengo que ponerme canchero con las derivadas, tengo que igualar las derivadas a la pendiente, o tengo que evaluar las derivadas en algún punto para hallar la pendiente, ¿sí? Son dos tipos de ejercicios distintos, entonces tengo que practicarlos para no confundirme en el parcial. Que una cosa es derivar y reemplazar en el punto para obtener la pendiente, y otra cosa es tener la pendiente, buscar la función derivada y yo tener que encontrar el punto. Para poder encontrar el punto donde la derivada tiene determinada pendiente, tengo que derivar e igualar alguna información que tenga de la recta tangente. Alguna no, a la pendiente de esa recta. ¿Sí? ¿Más o menos está esto? ¿Están como para terminarlo? Hay un silencio que me da miedo. No sé si es porque no entienden nada, porque ya hicieron todo, o porque no hicieron nada de nada. Pero bueno, estos ejercicios se los voy a dejar para que los completen ustedes para la próxima, para el lunes que viene. Tienen tiempo, como para ponerse a tono. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos a meter en uno de los últimos temas de la clase de hoy, que es un tema bastante complicado. ¿Por qué es bastante complicado? Porque nosotros vamos a aprender a derivar funciones con la regla de la cadena, ¿sí? Cuando uno habla de la regla de la cadena, habla de una función que está compuesta por otra función, y nosotros no vimos composición de funciones. Entonces, enseñar a derivar funciones compuestas cuando uno no sabe lo que es una función compuesta, es como bastante complicado, ¿sí? Cuando uno no sabe qué es una función compuesta, ¿cómo hago para explicarle al otro cómo tiene que hacer para derivar algo que no conoce? Una función se llama compuesta, voy a decirlo de forma casera, cuando en lugar de la x, uno dice f de x, ¿no? Es una función. Ahora, si en lugar de la x, yo en vez de meter la x, meto otra función, voy a generar una función que se llama función compuesta. Entonces va a ser la función f, que adentro de la f, en vez de tener la variable independiente x, va a tener otra función. ¿Qué sé yo? Una función g de x. ¿Sí? Fíjense que lo único que cambia es que en vez de tener la x, tengo otra función ahí adentro. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Primero, como para entender cómo funciona esto de la regla de la cadena o de las funciones compuestas. Perdón. Vamos con una función compuesta. Vamos a suponer que yo tengo la función f de x igual
a coseno de x. ¿Sí? Y vamos a suponer que tengo otra función, una función g de x igual a, no sé, 5x menos 1. Ahora, si yo quiero armar la función f, pero que en lugar de la x, que el lugar que tiene la x, lo ocupe la g. ¿Sí? Si yo quiero armar, esto se llama función compuesta. F de g de x se lee. Esto es una función compuesta. Función compuesta. F de g de x. Esto significa que en la f, donde está la x, tengo que poner la función g. Entonces, ¿cómo sería esta función compuesta? ¿Quién era f? Era coseno de x. Pero f de x era coseno de x. Ahora va a ser coseno ¿de quién? De g de x. Porque en lugar de la x puse otra función. ¿Están de acuerdo? Coseno, si f de x es coseno de x, f de algo es coseno de ese algo. ¿Sí? Ahora, ¿quién es ese algo? La función 5x menos 1. Bueno, entonces coseno de 5x menos 1 es una función compuesta. ¿Por qué? Porque donde tendría que ir la x, aparece otra función, que se llama coseno de 5x menos 1. ¿Sí? Y así como armamos la f con la g adentro, podríamos haber armado la g con la f adentro. ¿Sí? O sea, componer al revés. Hacer la función g, pero en lugar de tener la x adentro de la función g, pondría la función f. Entonces, ¿cómo quedaría esa función compuesta? ¿Quién es la función g? 5 por x menos 1, pero en lugar de x, ahora no va más x, va f de x. Así que la función compuesta sería 5 por f de x menos 1. ¿Y quién es f de x? Coseno de x. Entonces me queda 5 por coseno de x menos 1. Entonces esta también es una función compuesta. Esta es una función compuesta. Pero está compuesta al revés que la otra, ¿sí? Porque esta es g de f de x. ¿Sí? Entonces, una función compuesta no es otra cosa que una función metida dentro de otra función. En lugar de la variable independiente x, en vez de aparecer la variable independiente x, aparece otra función. A eso se lo llama función compuesta. Y para derivar una función compuesta, yo tengo que identificar quién está metido adentro de quién. ¿Sí? Y la derivada de una función compuesta es la función de afuera, lo de adentro quedaría como está, por la derivada de la función que está ocupando el lugar de la x. ¿Sí? Acá sería la derivada del coseno de g de x, coseno de g de x sería la derivada menos seno de g de x. Y cuando terminé de derivar el coseno de g de x, a ese resultado lo multiplico por la derivada de g, que sería 5x menos 1. ¿Sí? A ver, acá hay un ejemplo, miren. Yo tengo la función h, se nos está por terminar, otra vez salí. Cuando se nos termina, volvemos a entrar, perdí la pantalla. Acá tengo la función h, que es seno de 3x a la sexta. Acá tendría que decir x. ¿Está bien? Acá tendría que decir x, porque la que yo tengo en la tabla es seno de x, no es seno de otra cosa. La función que yo conozco es seno de x. Bueno, fíjate que en lugar de la x, ahora hay alguien más metido. ¿Quién está metido adentro de él? ¿Quién está ocupando el lugar de la x? Otra función. ¿Qué otra función está ocupando el lugar de la x? 3x a la 6. Entonces identifiqué que la función de afuera es el seno de algo. Y ese algo, en vez de ser la x, que es como la conocemos, es la función 3x a la 6. Entonces le puse otro nombre a eso, la función g. ¿Está?
Entonces, yo tengo que identificar quién es la función de afuera y quién es la función de adentro. O sea, quién es la función intrusa, quién está ocupando el lugar de la variable independiente. Si yo logro identificar eso, no voy a tener problemas en hacer la derivada. ¿Por qué? La derivada de h me dice, agarrá y derivá la función f. Pero acá, fíjense que h es f de quién? De g de x. F de g de x, ¿no? Y esta es g de x. Entonces voy a hacer, lo voy a escribir así, para que ustedes lo entiendan. Voy a derivar f. Pero lo de adentro de f lo voy a dejar como está. Voy a derivar como si fuera el seno de algo. El seno de g. ¿Cuál es la derivada del seno de g? El coseno de g. Cuando terminé de derivar eso, voy a multiplicar por la derivada de lo que hay ahí adentro. Así funciona la regla de la cadena. Entonces, en este caso tengo la derivada de f, que es el seno de algo. La derivada del seno de algo es el coseno de ese algo. ¿Quién era ese algo? Ese algo era la función g, 3x a la 6. ¿Ven que se lo dejo como está? Me ocupé de derivar el seno nada más. Me ocupé de derivar el seno, que es coseno. Coseno de lo que estaba adentro como estaba. Cuando terminé de derivar la f, multiplico y ahora me ocupo de derivarlo de acá adentro. Lo de acá adentro, ¿cómo se deriva? El 3 queda constante y derivo x a la 6. Baja el 6 por x a la 5. Paso en limpio todas las cuentas y me queda coseno de esta porquería, que está ocupando el lugar de la x, por la derivada de esta porquería. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Acá lo importante es identificar quién se metió adentro de quién, para poder derivar en ese orden. A ver acá. ¿Quién sería f y quién sería g en el segundo ejemplo? ¿Quién sería f? Y coseno. Coseno. De algo. No sé de qué, de algo. ¿Y quién sería g? G sería la 3 a la intrusa. Es la que se metió adentro del coseno, es 3 a la x. Entonces acá es así, ¿no? O si quieren vamos a poner ahí. Adentro del coseno no está la x, como lo conocemos tradicionalmente. Hay otra función metida. ¿Qué función está metida? G. Bueno, vamos a derivar esto, que es compuesto. Tengo que derivar primero la f y después la g. La derivada es la derivada del coseno de g. ¿Quién es la derivada del coseno de algo? Seno. Menos. Menos Acuérdate que menos senos. Menos seno de ese algo. Pues yo derivé el coseno. ¿Están de acuerdo? La derivada del coseno es menos seno de ese algo. O sea, lo paso en limpio. ¿El menos seno de quién sería? ¿Quién es G? ¿Quién es esta? 3 elevado a la x. Bien. Y ahora acá tengo que multiplicar por la derivada de G. Acá tengo que multiplicar por la derivada de G. ¿Y quién es la derivada de 3 a la x? Es la misma por el logaritmo natural de 3. Y ahí terminó. Esta sería la derivada de h'. Derivé la función de afuera, que es el coseno, como menos seno. ¿Menos seno de quién? Menos seno de la función que estaba metida adentro, que era 3 a la x. Y cuando terminé de derivarla de afuera, multiplico por la derivada de adentro. ¿Quién es la de adentro? La derivada de 3 a la x. La derivada es la misma por el logaritmo natural de 3. ¿Sí? ¿Hacemos uno más? Miren qué lindo este. ¿Quién es f y quién es g?
¿Quién está ocupando el lugar de la X acá dentro del seno? Yo conozco la función seno de X. Bueno, esto no es seno de X, es seno de algo. ¿Quién sería este algo? ¿Quién está adentro del seno? Otra vez el seno. ¿Sí? Entonces, esta de acá afuera, esta, la azulcita, la de afuera, ¿quién es? El seno de G de X, que también es seno. Justo el seno está metido dentro del seno. Entonces, ¿cómo se deriva? Le pusimos nombre a esto. ¿Cómo se deriva esta H? Primero derivo el azul, que es la derivada del seno de algo. La derivada del seno, ¿quién es? Coseno de ese algo. Coseno de ese algo, que se llama G de X. Ya derivé la de afuera por la derivada de la de adentro. Bueno, ahora pasemos limpio. Coseno de quién? ¿Quién es G de X? ¿Coseno de quién? Vamos que se nos corta. Seno de X. El seno de X por Por la coseno. derivada del seno de X, que es coseno de X otra vez. ¿Sí? Así funciona la regla de la cadena. Yo necesito identificar qué función se metió adentro de quién, y una vez que yo identifique qué función se metió adentro de quién, puedo derivar usando la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, queda un minuto. Salimos, volvemos a entrar y les explico lo último y hacemos algún ejercicio de esto. ¿Les parece? Porque se nos va a cortar en cualquier momento. Así que antes de que se nos corte, salimos